vamos a revelarles información radicalmente desconocida por la mayoría absoluta de la población. Estamos hablando de un asunto de enorme relevancia en la economía mundial, un asunto del cual no les diré que es ignorado por el 99% de las personas, ni siquiera podríamos decir que lo saben 1 de cada 1000. Probablemente solo un puñado de algunos cientos de privilegiados de tu país tengan apenas alguna idea de lo que hoy abordaremos. Se trata del centro financiero más importante del planeta, el auténtico corazón de la red global de poder. No hay decisión monetaria o política relevante que se tome en Washington o en Moscú, en Madrid o en Buenos Aires, en México DF o en París, en Bogotá o en Beijing, que no tenga previamente en consideración los lineamientos de este organismo cubierto de un denso manto de sombras, convenientes penumbras que encubren una historia cinematográfica sobre el banco más poderoso del planeta, que funciona como si fuera un estado independiente, con su propia policía y sus propias ambulancias, pero un grado de secretismo superior al que la propia CIA puede ostentar. Y además, a diferencia de cualquier gobierno o corporación, goza de total inmunidad diplomática y judicial, se encuentren donde se encuentren sus operarios. Tras 92 años influyendo progresivamente en los destinos de las personas de a pie, hoy se acaba el ocultamiento. Te presentaré esta clase de Academia Libertaria, brindada por el abogado Nicolás Martínez Laje, cuyo canal de YouTube Terapia Liberal es, sin duda, uno de los mejores espacios de análisis de la actualidad. Y si todavía no lo sigues, te recomiendo enfáticamente que lo hagas. Terapia Liberal. Sin más, te invito a quedarte hasta el último minuto para enterarte de todo sobre el banco de los bancos de los bancos, el Banco al Cubo, el BIS. El Banco de Pagos Internacionales, también conocido como el Banco de los Bancos Centrales, es la entidad financiera más poderosa del planeta. Sin embargo, es un total desconocido para la amplia mayoría de la población. En palabras de Adam Libor, el periodista autor del Superbanco, la mayor investigación al día de la fecha sobre el BIS, durante décadas, el BIS ha sido el centro de la red mundial de dinero, el poder y la influencia global encubierta. Es en las sombras y el anonimato donde reside el verdadero poder, de quienes mueven los hilos de este mundo. Hoy vamos a terminar con eso. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Carroll Quigley, quien además de haber sido un destacado historiador y mentor de Bill Clinton, tuvo el dudoso privilegio de tener acceso al archivo documental de una de las sociedades secretas más importantes del mundo, a la que, a falta de denominación oficial, el propio Quigley bautizó como la Red. Tras 20 años de estudio, y para sorpresa de esta misma élite, como luego descubriría Carroll Quigley, decidió publicar Tragedia y Esperanza, un voluminoso texto que describía una suerte de historia moderna contada desde el punto de vista de los conspiradores que la moldearon. Escribía Quigley: los poderes del capitalismo financiero tienen otro objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto.
Este sistema estaría controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo, actuando conjuntamente, mediante acuerdos secretos que se establecerían en frecuentes reuniones y conferencias privadas. El ápice de este sistema será el Banco de Pagos Internacionales situado en Basilea, Suiza, un banco privado propiedad de los bancos centrales del mundo, que son a su vez corporaciones privadas. Aunque el BIS es la operación bancaria internacional más antigua del mundo, es una organización de bajo perfil que evita toda publicidad y notoriedad. Creado en 1930 con el objeto de gestionar los pagos de las reparaciones impuestas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, su auténtico propósito está detallado en sus propios estatutos. Promover la cooperación de los bancos centrales y proporcionar mecanismos adicionales para las operaciones financieras internacionales. El BIS es la culminación del antiguo sueño de los banqueros centrales de tener su propio banco, poderoso, independiente y libre de la interferencia de políticos y molestos periodistas, autofinanciable a perpetuidad y sus clientes sus propios fundadores y accionistas, los propios bancos centrales. Su sede se ubica en Basilea, Suiza, pero ni siquiera las autoridades de ese país tienen acceso a sus instalaciones, ya que están protegidas bajo un acuerdo similar al de las embajadas diplomáticas o las Naciones Unidas, para poner un ejemplo, al punto que el BIS posee una unidad médica de emergencias dentro de su propio edificio, para que no acceda a él ningún individuo no autorizado. El secretismo, la discreción y su universalidad son los valores fundamentales del BIS. Según sus estatutos y los convenios firmados con el Estado suizo, las propiedades y fondos del BIS no pueden ser objeto de expropiación, requisición, incautación, confiscación, prohibición o restricción por parte de gobierno alguno, ni en tiempos de guerra ni en tiempos de paz. Se establece además inmunidad diplomática para sus empleados, la exención del pago de impuestos sobre toda transacción, incluidos los sueldos, inmunidad diplomática para todos los edificios u oficinas operados por el BIS, total inmunidad y exención de supervisión ni conocimiento de las operaciones por parte de ninguna autoridad gubernamental, libertad sobre cualquier restricción migratoria para sus empleados, libertad e inmunidad sobre cualquier jurisdicción legal. Como pueden ver, la élite, para ellos mismos, ¿no? Son unos notables defensores de la libertad individual. Para el resto de nosotros, autoritarismo y control. El título de Banco Central de los bancos centrales viene del hecho que no pueden abrirse cuentas para personas físicas ni organizaciones comerciales. Únicamente son clientes del BIS los bancos centrales, por lo que actúa de coordinador y compensador de pagos y depósitos de aproximadamente el 75% de la economía mundial. A pesar de tener tan solo 140 clientes y 2 sucursales, la matriz en Basilea, Suiza, y las sucursales son en México y Hong Kong, su fortaleza económica es envidiable y su esfera de influencia, como pueden imaginar, poderosísima. Además de facilitar el contacto personal entre los dirigentes más encumbrados de las altas esferas financieras del mundo, los funcionarios del BIS cuentan con una de las bases de datos restringidos con información bancaria más grandes del mundo. Sus ordenadores centrales recogen datos sobre el flujo transnacional de las finanzas, incluyendo la entrada y salida de dinero en los denominados paraísos fiscales. Como pueden ver, el sueño de la información privilegiada es pertenecer al grupo del BIS. Su actual director ejecutivo es el mexicano Agustín Carstens, quien, tras ser funcionario del FMI y gobernador del Banco Central de México, y quedar especialmente relegado en la carrera para suceder a Dominique Strauss-Kahn en la dirección del FMI, ¿no?, puesto al que accedería la inefable Christine Lagarde, finalmente durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, un Young Global Leader del Foro Económico Mundial, como vimos en otra ocasión, Agustín Carstens fue nominado para dirigir al BIS, al Banco de Pagos Internacionales. Lo que muestra cómo es este sistema de la élite de influencia y de puerta giratoria, ¿no?, donde estas caras reconocibles
efectivos, digamos, cumplidores de órdenes de la élite van cambiando de puesto en puesto de estos organismos multilaterales de influencia transnacional. Para dar otro ejemplo de cómo funciona este sistema de puerta giratoria, podemos nombrar el escándalo que protagonizó Mario Draghi mientras ocupaba la dirección del Banco Central Europeo, cuando trascendió su evidente conflicto de intereses al ser participante del G30, una exclusiva reunión de los banqueros centrales más poderosos del mundo, otro organismo del que se tiene muy poco conocimiento. El llamado informalmente G30 está formado en realidad por 33 miembros, de los cuales tan solo 2 son mujeres. Este consejo, a cuya membresía se accede únicamente por invitación, se reúne 2 veces al año a puertas cerradas en Washington. Según destaca Corporate Europe, el G30 fue fundado en 1978 por el sector financiero, oficialmente como un think tank y como un foro para encuentros informales entre capitanes de las finanzas, tanto públicos como privados. Corporate Europe precisa que pronto el grupo parecía actuar como una especie de lobby a favor del tipo de regulaciones que reclaman los grandes actores de las finanzas. Creo que resulta evidente, como estamos mostrando programa tras programa, video a video, cuáles son los verdaderos poderes en la sombra y cómo son los mecanismos que utilizan para esclavizarnos, y cómo realmente estamos viviendo en una ilusión cuidadosamente construida en complicidad con intelectuales y medios de comunicación para ser groseramente engañados literalmente a plena vista. Para entender cómo opera el BIS, tomemos un caso moderno y más adelante los casos de la Segunda Guerra Mundial para ver que en esencia siempre han cometido los mismos mecanismos de estafa. El ejemplo moderno al que voy a citar es el de Argentina en 2001. Tras el default de 2001, Argentina decidió girar parte de sus reservas al BIS para blindarlas de cualquier embargo. Situación que fue duramente cuestionada y judicializada por los fondos buitres, con Elliott Management y NML Capital en particular. Esta situación trajo una inusual e indeseada atención mediática sobre el BIS. Poco se resaltó mediáticamente que en definitiva lo que hizo Argentina fue simplemente aprovechar las bondades de la organización y estructura del BIS. El caso fue escalando en la opinión pública, hasta el punto que desde el propio banco decidieron publicar una suerte de declaración en The Wall Street Journal en julio de 2011 titulada El dinero argentino y la inmunidad bancaria. En sus declaraciones, el BIS afirmaba que el banco no revelará la suma real depositada por el Banco Central Argentino, citando la confidencialidad banco-cliente. Pero aclaraba que la cifra de alrededor de $40.000 millones estaba exagerada en extremo. Al igual que otras organizaciones internacionales, el BIS está protegido por inmunidades que le permiten llevar a cabo sus funciones en interés público. O debemos decir, en interés de los propios accionistas del BIS. Más tarde, el Tribunal Federal Suizo rechazaba la demanda de los fondos buitre y observaba que aceptar depósitos de los bancos centrales forma parte de la misión del BIS y le permite cumplir con su función estatutaria como centro de pagos internacional para los bancos centrales. Como veremos, esta mezcla del más absoluto secretismo e impunidad es lo que le da el carácter preponderante al BIS dentro de la estructura de poder oculta de quienes controlan nuestra sociedad. Ahora vamos a explorar un poco la historia del BIS y su rol en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En 1919 se firma el Tratado de Versalles, estableciendo las reparaciones económicas que debía afrontar Alemania como derrotado en la Primera Guerra Mundial. Los términos fueron estipulados en pagos de alrededor de 132.000 millones de marcos de oro, que hoy equivaldrían aproximadamente a 450.000 millones de dólares, y que debido a la necesidad de pagar a plazos, este monto original fue aumentando hasta los 300.000 millones de marcos de oro. Con los años se volvió evidente que las condiciones impuestas por los vencedores
serían de imposible cumplimiento mientras Alemania no recibiera financiamiento e inversiones externas para volver a industrializarse y poner en marcha su economía para hacer estos pagos. Por lo que en 1924 los aliados nombran un comité de banqueros internacionales encabezado por Charles G. Dobbs, quien fuera secundado por el agente de JP Morgan, Owen Young, para desarrollar un plan para volver a encarrilar los pagos de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Como señala Carol Quigley, el plan de Dobbs fue en gran medida una producción de JP Morgan. Sin embargo, la imposibilidad de que Alemania hiciese frente a estas deudas hizo que el plan de Dobbs no se pudiese aplicar satisfactoriamente. Ante esta situación, Dobbs y su plan fueron reemplazados, previsiblemente por el propio hombre de JP Morgan, quien hasta ahí lo había secundado, el mismísimo Owen Young. El plan Young de 1928 le dio más fuerza aún al plan Dobbs, pero en esencia ambos planes se basaban en el mismo principio: bancos estadounidenses emitiendo créditos para que la economía alemana pudiera generar las rentas necesarias para pagar las reparaciones de guerra. Rápidamente el pueblo alemán empezó a ver las condiciones impuestas como una estrategia para subvertir prácticamente todos los activos de la nación alemana. Todo ello para respaldar, en definitiva, una enorme hipoteca en manos de los propios banqueros estadounidenses, lo que empezó a aumentar el descontento hacia la situación de las condiciones impuestas. En el plan Young se contemplaba la necesidad de la creación de un banco internacional de depósitos, pero el crack del 29 truncó todos los planes. Los créditos se retiraron en masa y se inició una nueva era global de proteccionismo, lo que aún empeoraría más las condiciones alemanas para afrontar estos pagos. Ahí fue cuando quien era el presidente del Banco Central Alemán, Hjalmar Schutt, propuso la idea de constituir el BIS. En 1930, y tras una reunión en la que participaron Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, y un personaje oscuro de la historia quien cumplió un rol clave en el establecimiento de la Reserva Federal. Y participó además en esta reunión el propio Hjalmar Schutt, quien curiosamente Montagu Norman era padrino de uno de los nietos de Schutt. De ahí, de esa reunión, surge el acuerdo de establecer el Banco de Pagos Internacionales. Como señala Adam Libor, los miembros fundadores del Banco de Pagos Internacionales eran los bancos centrales de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Bélgica y un consorcio de bancos japoneses. También se ofrecieron acciones a la Reserva Federal, pero Estados Unidos, que desconfiaba de cualquier cosa que pudiera violar su soberanía nacional, rechazó esta asignación. En su lugar, la parte que correspondía a los Estados Unidos fue suscripta por un consorcio de bancos comerciales, el JP Morgan, el First National Bank de Nueva York y el First National Bank de Chicago. Es decir, que al momento de constituir el BIS, cada nación participante suscribió 16.000 acciones, pero, representando a los Estados Unidos, suscribieron estos tres bancos comerciales que obtuvieron cada uno 16.000 acciones. Es decir, que la representación de Estados Unidos, y en particular la de estos bancos privados, fue 3 veces mayor que la de cualquier otro país, y explícitamente refuerzo este concepto de carácter privado. La mayoría de los historiadores están de acuerdo con que el Tratado de Versalles fue lo que condujo el ascenso al poder del Partido Nacional Socialista y Adolf Hitler a la cabeza. Estas condiciones extremas, junto a la sospecha que mencionamos antes de los intereses bancarios transnacionales, sumado a la grave crisis mundial tras el crack del 29 y el creciente nacionalismo en el comercio internacional, allanaron la demanda del pueblo alemán para un partido con las características y consignas del nacional socialista. Pero como brillantemente documentara Anthony Sutton, fue el continuo flujo de dinero y tecnología desde Wall Street hacia Alemania lo que reforzó la popularidad
Y el mito del milagro económico alemán, esto recordemos como muestra que Hitler fue elegido personaje del año por la revista Time en 1938. Es decir, que hubo una recomendación y una alabanza de carácter internacional a través de los medios de comunicación y todos los formadores de opinión del propio régimen nacional socialista. Y el facilitador de todo este flujo de dinero, de recursos, de tecnología, fue el propio Banco de Pagos Internacionales, quien además de crédito y dinero, proveyó a los nazis con una vasta red de conexiones con diversas empresas, información financiera y política. Además de gestionar y blindar los depósitos, en particular el oro, del Partido Nacional Socialista. De esta forma, Alemania se hizo de materias primas y know-how tecnológico estadounidense, recursos que indudablemente el régimen nazi, utilizaría en la Segunda Guerra en contra de los propios quienes le suministraron esta tecnología, como brillantemente documentó Anthony Sutton. Un ejemplo de esta transferencia de recursos y tecnología fue la mismísima IBM, quien ayudó a organizar y gestionar los campos de concentración de las víctimas del Holocausto. Y en este momento, quienes vieron el video de la tecnocracia, y si no lo viste aún, te invito a verlo para entender muchísimo de lo que está pasando en estos momentos, quienes lo vieron recordarán que en la Universidad de Columbia, IBM y los tecnócratas compartían instalaciones y también enviaron representantes a Alemania y fueron los encargados de seleccionar a los científicos que evadirían los juicios de Nuremberg y serían llevados a trabajar a los Estados Unidos, principalmente a la NASA, ¿no?, dentro de la denominada Operación Paperclip. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de los territorios, la incautación de bienes de los países invadidos y los horrores que cada vez iban tomando más notoriedad pública del régimen nacional socialista no cambió para nada las operaciones del BIS. Al contrario, el banco se convirtió en el brazo de facto del Reichsbank, el Banco Central Alemán, aceptando el oro saqueado por los nazis y realizando operaciones de intercambio de divisas conjuntamente con la Alemania nazi. Como dice Adam Libor, la alianza del banco con Berlín era conocida en Washington y en Londres, pero la necesidad de que el BIS siguiera funcionando para mantener abiertos los nuevos canales de las finanzas internacionales era casi lo único en lo que estaban de acuerdo todas las partes en conflicto. Basilea era el lugar perfecto, ya que estaba situada en el extremo norte de Suiza y casi en las fronteras con Francia y Alemania. A unos kilómetros de distancia apenas, los soldados nazis y aliados luchaban y morían. Nada de eso tenía importancia para el BIS. Se suspendieron las reuniones del Consejo, pero las relaciones entre las planas mayores del BIS de las naciones beligerantes siguieron siendo cordiales, profesionales y productivas. Las nacionalidades eran irrelevantes. La lealtad primordial era para las finanzas internacionales. El presidente, Thomas McKittrick, era estadounidense. Roger Audouin, director general, era francés. Paul Hechler, director general adjunto, era miembro del partido nazi. Rafael Pilotti, secretario general, era italiano. Per Jacobson, el influyente asesor económico del banco, era sueco. Sus adjuntos y los de Pilotti eran británicos. Siendo una organización supranacional con total inmunidad e impunidad para operar, el BIS sirvió como enlace económico directo entre los aliados y el régimen nacional socialista. Y el mecanismo retratado por Anthony Sutton era realmente muy sencillo. Por ejemplo, si una empresa X, digamos una empresa constituida en un país de los aliados, quería transferir dinero a una empresa de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, lo que era un delito de traición, literalmente, ni hablar de las repercusiones en la opinión pública y la imagen de esa empresa. Bueno, ¿qué hacía la empresa? Primero, transfería los fondos al BIS, poniendo así la transacción y los fondos
bajo el manto de secreto e inmunidad del cual disfruta el banco, pero no la empresa X, ¿no?, bajo la legislación del país donde esté constituido. Bajo esa constitución está penado y tenía prohibidas estas operaciones. Pero el fin de la Segunda Guerra Mundial no eliminó al BIS, contrariamente a lo que muchos podrían haber pensado, sino que inclusive justificó su razón de ser. Pese a que en las reuniones donde se celebraban los acuerdos de Bretton Woods, la delegación americana, encabezada por el agente comunista Henry Dexter White, pero bajo la presión del presidente Roosevelt, operó para abolir el BIS, considerándolos culpables, y con razón, de lavar el oro nazi y otros activos robados, e inclusive varios miembros de la junta directiva del BIS fueron juzgados por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg, pero gracias a las gestiones del inefable, ¿no?, ¿hasta dónde llegará la influencia de este hombre?, del inefable John Maynard Keynes y el secretario del Tesoro americano Henry Morgenthau, otro de los organizadores del sistema de Reserva Federal. ¿Ven cómo se van uniendo los puntos? Fue gracias a la gestión de Keynes y Morgenthau que lograron frenar el cierre del BIS. La conveniente para estos intereses muerte de Roosevelt sería finalmente el presidente Truman quien consentiría la continuidad del Banco de Pagos Internacionales. El nuevo orden mundial que se estaba gestando en Bretton Woods, el mismo orden que hoy está en decadencia y está por ser reemplazado, necesitaría la coordinación de un organismo capaz de agrupar a todas las naciones y permanecer independiente de ellas. Y esta institución, vuelvo a repetir, fue convenientemente el Banco de Pagos Internacionales. El BIS, como estamos viendo, es una organización única. Es una organización internacional, un banco extremadamente rentable y un instituto de investigación fundado y protegido por tratados internacionales. Pero aún tiene una característica más formidable, ¿no?, en el sentido de cuando hablamos de poder verdadero. El BIS guía las operaciones de sus clientes y supervisa el sistema financiero global. Aunque no tiene ninguna autoridad legal para hacerlo, ni sobre los bancos centrales ni sobre los bancos comerciales del mundo. A través de distintos órganos y comités influye sobre toda la economía global. Por ejemplo, a través del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria regula las necesidades de liquidez y capital de los bancos comerciales de todo el mundo. O a través del Comité sobre el Buen Gobierno de los Bancos Centrales establece recomendaciones y mandatos, ¿les suena de algo?, que son seguidos por todos los actores, estableciendo así una suerte de gobernanza mundial financiera. No es casualidad que el BIS sea considerado, en palabras de Bloomberg, una institución que se destaca como un bastión de la tecnocracia global en una era de creciente transparencia y creciente desilusión con las élites. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿cuál es la conexión entre el BIS, el FMI y el Banco Mundial? Como lo explica Patrick Wood, el mayor investigador sobre la tecnocracia en el mundo, en realidad esta conexión es muy sencilla. El Fondo Monetario Internacional interactúa con los gobiernos, mientras que el BIS interactúa solo con otros bancos centrales. El FMI presta dinero a los gobiernos nacionales y a menudo estos países se encuentran en algún tipo de crisis fiscal o monetaria. El FMI se financia con el dinero de sus contribuyentes. El Banco Mundial, por su parte, también presta dinero, pero para financiarse a sí mismo, el Banco Mundial toma dinero prestado directamente de la venta de sus propios bonos en los mercados financieros mundiales. El BIS, como banco central de los demás bancos centrales, es quien facilita el movimiento de todo este dinero. Cuando un país entra en crisis, en esencia lo que hacen estas instituciones es rescatar a las entidades bancarias comerciales, que están llenos de bonos tóxicos de estos gobiernos en crisis que no los pueden pagar con riesgo de default y de perder la liquidez y solvencia en el sistema.
Uno puede suponer que existe un círculo financiero en el que el Banco Mundial ayuda a las naciones a endeudarse. Luego, cuando estos países no pueden pagar sus préstamos masivos, el FMI los rescata con dinero de los contribuyentes. Y en el medio de todo este mecanismo está el BIS, recaudando tarifas, comisiones, por el dinero que viaja de un lado a otro, mientras les asegura a todos los participantes que el sistema está bien y en funcionamiento. Como podemos ver, es una verdadera estafa que consolida el camino hacia el modelo autoritario tecnocrático en el que nos encontramos hoy en la actualidad. Y en la actualidad no es casual que el BIS sea un elemento clave en la ejecución de las sanciones aplicadas a Rusia en el contexto de la invasión a Ucrania. Más allá de la interpretación que tenga cada uno de este conflicto, es indudable que el esquema de sanciones económicas allana el camino hacia el establecimiento de un nuevo orden mundial económico, el antiguo propósito y objeto de, por ejemplo, la Comisión Trilateral o el CFR. Basado en dos puntos principales donde el BIS está profundamente involucrado. Primero, impulsando la adopción de una nueva moneda de reserva global, neutra y apolítica, entre comillas, siguiendo el plan ideado por Keynes con el Bancor, probablemente utilizando los DEX del FMI, unidad de cuenta que utiliza el BIS desde el año 2003 paradójicamente. Y en segundo punto, planificando y coordinando el marco de funcionamiento del bastión principal de las élites tecnocráticas, las CBDC, las Central Bank Digital Currency, las criptomonedas emitidas por los bancos centrales. Monedas que utilizan tecnología blockchain, pero no guardan ningún parecido con las criptomonedas, con el ecosistema cripto al que estamos todos acostumbrados, ya que las CBDC se tratan de dinero centralizado y programable. Muy importante esto, programable por quien tenga el poder de crearlo. Y con programable queremos decir, como se ha estado experimentando, por ejemplo en China, con fecha de vencimiento para la moneda. Moneda que, de ser así, no permitirá el ahorro, ¿no? Y cada vez estamos más cerca del no tendrás nada. Y bueno, se supone que será feliz según estas élites, ¿no? Claramente ellos van a ser felices mientras nosotros vamos a ser cada vez más pobres y menos de nosotros, ¿no? Pero bueno, muchas veces hemos señalado la CBDC como el fin de la libertad como la conocemos. Y dejemos, para que vean que no es broma de esto que estamos contando, que sea el propio director del BIS, Agustín Carstens, quien nos explique el rol de la CBDC en el mundo que viene. Our analysis on CBDC, in particular for the use of general use, we tend to establish the equivalence with cash, and there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is. A modo de conclusión, solo resta volver a meditar, volver a traer a la luz las palabras de Carol Quigley del comienzo de este video. Decía Quigley: los poderes del capitalismo financiero quieren establecer un sistema mundial de control financiero en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Este sistema estaría controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo actuando conjuntamente, mediante acuerdos secretos que se establecerían en frecuentes reuniones y conferencias privadas.
El ápice de este sistema será el Banco de Pagos Internacionales. Sean ustedes mismos quienes juzguen qué tan cerca estamos de lo que decía Quigley y cuándo una conspiración deja de ser una teoría para transformarse en la más pura y dura y cruel realidad. Como te lo advertí, este informe es absolutamente único. Para encontrar más videos como este, ve a Terapia Liberal, el canal de Nicolás Martínez Laje, y dale clic a suscribirte.